Hola, muy buenas tengan todos y todas. Somos alumnos de la Facultad de Medicina Humana, Dr. Manuel Velasco Suárez, Campus 2, de la Universidad Autónoma de Chiapas. Este video es una actividad de la Unidad de Competencias y Tecnologías de la Información y Comunicación, donde hablaremos como tema central del riñón y ya en su parte como patología a la insuficiencia renal crónica. En este apartado en específico hablaremos de lo que es su definición y hablaremos un poco de la fisiopatología en términos generales. Ahora bien, en primera instancia tenemos que saber qué es la insuficiencia renal crónica, ¿no? Y esta es definida como la existencia de lesión renal o filtrado glomerular en el que éste esté disminuido. ¿En qué niveles? Pues nos menciona acá que para que se defina como insuficiencia renal crónica, tiene que haber niveles menores de 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados durante un periodo mayor o igual a 3 meses. Ahora bien, hay una distinción que existe entre lo que es o la definición de enfermedad renal crónica y la insuficiencia renal crónica. Y esto es para saber el estadio de la misma, más que nada. Como lo mencionan en este mismo apartado, nos dice que en un sentido estricto, toda disminución del filtrado glomerular inferior a la normalidad, que según algunas bibliografías es de 125 mililitros por minuto o mayor a 90, puede definirse como enfermedad o insuficiencia renal. Ahora bien, en este caso decimos que por insuficiencia renal crónica se considera menor a 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, que corresponde a las fases 3, 4 y 5. Esto quiere decir que si igual en algunos textos menciona que pues a este se puede clasificar en 5 etapas, siendo las primeras dos, propiamente dicha, la enfermedad renal crónica, en la que existe un fallo como tal o una lesión que puede disminuir el filtrado glomerular, pero pues que no llega a ser tan grave. A diferencia de los estadios 3, 4 y 5, donde que a partir del tercero es menor a los 60, y eso quiere decir que es un intervalo de menor a 59 hasta 30 minutos por minuto, hasta lo que es el estadio 5, que ya es la fase pues terminal de la misma, ¿no? Entonces es en esos últimos estadios en los que decimos que ya se constituye como una insuficiencia renal crónica ya más grave, digámoslo así, ¿no? En el caso de la progresión de la insuficiencia renal, pues en la mayoría de los casos, y eso pues es en un periodo pues más largo de tiempo, puede llegar a lo que es enfermedad renal terminal. Esto pues puede ser de dos maneras, ¿no? Eh, en un caso de que pues sea por la misma nefropatología que nos llevó a esa disminución del sistema glomerular o por otros existentes. En este caso nos menciona, existen dos mecanismos básicos responsables de esa tendencia de llegar a la fase terminal. La primera nos explica que puede ser por las lesiones estructurales residuales producidas por la enfermedad causal, la que pues nos hizo disminuir el glomerular en un inicio. Y la segunda la maneja más que nada como una teoría, que nos dice que en segundo lugar, datos de modelos experimentales y clínico-epidemiológicos abogan por una fisiopatología común, y más que una fisiopatología lo menciona como una teoría, en donde esta menciona lo curioso, que esta es independiente de la causa primaria. Ahora bien, en alteraciones fisiopatológicas en insuficiencia renal crónica, no mencionaríamos como tal un cuadro clínico pues muy florido, porque aquí lo importante es entender que nos menciona, en el caso de la insuficiencia renal crónica, afecta a muchos órganos y sistemas, pero en fases precoces no suele haber una expresión clínica como tal. Si bien pueden detectarse anomalías bioquímicas y moleculares por medio de estudios de laboratorio, solo en la fase final la que aboca un síndrome urémico con un florido cortejo químico. Entonces, lo importante sería distinguir que en estadios iniciales, más que nada son los estudios de laboratorio los que nos van a indicar de esta patología, o en su caso, pues ya desgraciadamente más tardío, ya que ya tiene un cuadro clínico más florido donde abarca pues otros sistemas del organismo. Bueno, continuando con esta presentación, pues los siguientes componentes y sustancias pues nos van a permitir dar el diagnóstico sobre el IRC, y son los siguientes: la creatinina y la urea. Pues la urea y la creatinina pues no van a ser los principales responsables pues de estos síntomas urémicos, pero estos van a ser los marcadores pues de muchas otras sustancias, y pues algunos incluso aún no bien definidos, que van a causar pues los siguientes síntomas. El sodio y el agua, pues va a ser el equilibrio de sodio y el agua, que va a estar manteniendo por el aumento de la fracción de excreción urinaria pues de sodio. ¿Y esto qué va a traer? Pues a la respuesta normal a la sed.
y pues la ingesta diaria de sodio o agua, pues restringida o en exceso, pues lo que va a provocar es que haya una insuficiencia cardíaca por la sobrecarga de estos mismos. En el potasio, pues esta adaptación renal pues va a mantenerse a las concentraciones plasmáticas normales hasta que la insuficiencia renal esté avanzada o por la ingesta dietaria pues de potasio en exceso. Y pues va a existir una variedad de fármacos que incrementen pues las concentraciones plasmáticas de potasio en pacientes con una insuficiencia renal menos avanzada. Bueno, continuando con eso, hablaremos sobre la anemia. Y bueno, la anemia va a ser causada pues por la deficiencia de la producción de la eritropoyetina, pues debido a la reducción pues de la masa renal funcionante. En el pH y bicarbonato, bueno, pues la acidosis pues va a provocar la pérdida de masa muscular y debido pues al catabolismo de las proteínas, la pérdida de hueso pues también debido a la amortiguación del ácido y la progresión acelerada de la enfermedad renal. En el calcio y fosfato, bueno, pues la disminución de la producción renal de calcitrol pues va a contribuir a la hipocalemia y esto va a ser la reducción de la excreción renal de fosfato que va a producir la hiperfosfatemia. Y esto es común en el hiperparatiroidismo secundario y pues esto se va a desarrollar en la insuficiencia renal antes de que se desarrollen anomalías en el calcio o en los fosfatos. Bueno, ya en este apartado vamos a ver sobre el hiperparatiroidismo secundario. Y bueno, pues esto va a causar pues que la enfermedad renal crónica haga que se disminuya el calcitrol, lo que va a provocar que se aumente el fosfato. Y bueno, ¿qué repercute en esto? Pues que el calcio disminuya y que la hormona paratiroidea aumente, y con esto pues va a haber una resorción ósea. Y pues otras causas de todo esto va a ser la mala absorción crónica, el déficit de vitamina D y pues la hipercalcinuria o los fármacos. Ya en el diagnóstico clínico pues se dice que es una normocalemia o hipocalemia leve con un PTH elevado. Vamos a hablar acerca del cuadro clínico de la enfermedad insuficiencia renal crónica. Hay que tomar en cuenta que esta enfermedad aborda una serie de signos y síntomas que el paciente va a presentar. Como primer síntoma tenemos la disminución del volumen de orina que el paciente va a excretar. Esta se denomina diuresis, aunque a veces se mantiene estable. Bueno, entonces, como segundo signo, el paciente va a presentar una retención de líquido y esto va a causar una hinchazón en las piernas, tobillos, pies. Vamos a ver acá en la imagen, los pies hinchados, parte de los tobillos, piernas. Como tercer síntoma, falta de aire, fatiga, desorientación, náuseas, debilidad, ritmo cardíaco irregular, dolor precordial, o también denominado dolor del pecho, y convulsiones o comas en casos severos. Hay que tomar en cuenta que a veces la insuficiencia renal crónica pues no va a presentar, no va a provocar signos y síntomas. Y bueno, ¿cómo se va a detectar esta enfermedad? Pues va a ser detectada mediante pruebas de laboratorio que se realizarán por otros motivos. Y podemos darnos cuenta que pues, esto ha sido todo en cuanto al cuadro clínico de la insuficiencia renal crónica. Bueno, ahora en cuanto al diagnóstico en un paciente con sospecha de insuficiencia renal crónica, es importante realizarle un análisis de sangre y orina en donde los datos con signo positivo sería la disminución del volumen de orina, es decir, menor a 500 mililitros, un aumento de sangre de la urea y creatina, además de los electrolitos elevados como lo es el potasio. Y un dato clínico importante es que en una ecografía el tamaño del riñón sería menor y por lo tanto esta presentaría una alteración en su estructura habitual como se aprecia aquí en la imagen de la derecha. Bueno, vamos a hacer una presentación sobre el tratamiento de la insuficiencia renal crónica, presentado por Valeria Yanet García Torres y su servidora Andrea Guadalupe Aguilar Álvarez. Bien, la pregunta es, ¿cómo se trata la insuficiencia renal crónica?
Pues tenemos que decir que es importante iniciar el tratamiento de esta insuficiencia renal precozmente, sobre todo con la finalidad de evitar complicaciones, prever secuelas a un largo plazo y ralentizar en la medida de lo más posible la progresión de esta enfermedad, y sobre todo para proteger la función renal residual. Bien, en el control diabético vamos a tener una restricción del consumo de sal, de proteínas, alimentos que sean ricos ya sea en fósforo o en potasio. Bien, pues otro tratamiento son los fármacos, que son protectores de la función renal. Pues estos van a ser inhibidores de la enzima de la conversión de la alfa-renina. También tenemos los correctores electrolíticos, como son los quelantes del fósforo, quelantes del potasio, que pues estos se emplean en las fases muy terminales de la insuficiencia renal crónica. Y tenemos los correctores hormonales, como son las vitaminas D y la eritropoyetina. La vitamina D ayuda a controlar el aumento de la hormona tiroidea y favorece la absorción de calcio y la mineralización ósea. Y pues la eritropoyetina estimula la producción de las células de la serie roja, como son los eritrocitos. Para el pronóstico de la insuficiencia renal crónica, primeramente cuando se sospecha de esta enfermedad, debemos de realizar estudios o análisis de sangre y de orina. Las alteraciones pueden aparecer con una disminución del volumen de la orina, menos de 500 mililitros, o un aumento de la sangre de urea y de creatinina, y de electrolitos elevados como es el potasio. Ahora bien, existen etapas en la insuficiencia renal crónica. Los pronósticos para esto van a marcar los siguientes aspectos. Primeramente, la pérdida de la función del riñón. El desarrollo de la insuficiencia renal crónica terminal va a requerir una etapa de terapia sustitutiva. Y como por último punto tenemos la aparición de complicaciones asociadas en el deceso de la insuficiencia renal crónica con incrementos de riesgo cardiovasculares. Pero sin embargo, las implicaciones pronósticas de la insuficiencia renal crónica en la población anciana pues no son claras y son menos conocidas. Con la edad conlleva que algunos cambios morfológicos en el riñón y algunos decesos de la función renal. Que la enfermedad renal va a constar de 5 etapas, que indica la siguiente tabla que vimos hace poco. Un médico determina en una etapa de renal crónica en función de la presencia del daño renal y una tasa de filtración glomerular, es decir, la medición de su nivel funcional renal. Bueno, y a continuación vamos a hablar de lo que es la prevención de la insuficiencia renal crónica, tomando en cuenta más que nada lo que son 7 aspectos o 7 puntos más importantes. El primer punto sería hacerse chequeos regulares. Estos chequeos van más que nada desde análisis de sangre en laboratorio hasta los análisis de orina. Como segundo punto sería controlarse la presión arterial. Hay que estar bajo monitoreo lo que es la presión arterial, sobre todo en pacientes hipertensos, ya que tener la presión arterial muy alta constantemente puede ocasionar daños en lo que es el riñón. Llevar una alimentación saludable, sobre todo una alimentación sin grasa o que esté baja en grasa. No utilizar analgésicos en exceso. Estos analgésicos, como por ejemplo sería el ibuprofeno, en cantidades demasiado excesivas, pueden ocasionar daños en el tejido del riñón y posteriormente desencadenar algunas enfermedades. Controlar el azúcar en sangre es de especial y vital importancia tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se trata de un paciente con diabetes. Y hacer ejercicio. En cuestión de hacer ejercicio, como ya sabemos, son 30 minutos recomendados diarios para que nuestro cuerpo esté en buena condición física. Por último sería dejar de fumar. Este es muy importante porque, como sabemos, el cigarro tiene demasiados químicos y sustancias que pueden dañar no solo a los pulmones, sino también a los riñones y diversas partes u órganos de nuestro cuerpo.
También es importante el lavado de manos, mantener una buena higiene y seguir las recomendaciones de lo que es el personal de la salud.